camina por el mundo gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Un saludo muy fraterno, amigos, amigas, y bienvenidos al programa del sábado, El Pueblo de Dios en Marcha, que transmitimos en las redes sociales y en nuestras emisoras. Hoy vamos a tratar 3 temas. El primero, el de la sinodalidad, una iglesia sinodal que nos ofrece el Papa Francisco y que se está celebrando en el Vaticano ese encuentro de padres y madres sinodales, puesto que en el sínodo que el Papa Francisco ha convocado no solamente hay obispos y cardenales y sacerdotes, sino hay laicos, hombres y mujeres, religiosos y religiosas. Vamos a hablar de la iglesia sinodal. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los hombres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. La práctica de la sinodalidad es mucho más que reunirse para discutir temas pastorales. En una iglesia sinodal, el modo de ser iglesia es superior al contenido expresado en un documento. La iglesia cumple su mandato, sobre todo cuando da testimonio de palabra y obra de la misericordia que ella misma ha recibido gratuitamente de Dios. Muchas personas quieren que este sínodo dé un sí o un no inmediato en varios temas, pero esa no es la forma en que la Iglesia avanza hacia el profundo misterio del amor divino. Escuchar, diálogo, conversación en el espíritu, discernimiento comunitario son modos que ayudan a avanzar en el proceso. Un término decisivo en el magisterio del Papa Francisco. Un sínodo sin novedades, apagado, sin temas concretos, con el que nada va a cambiar. Estos y otros mensajes semejantes llegan en los últimos días, una muestra de que la gran mayoría no entiende que, de la misma manera que para Francisco el tiempo es superior al espacio, podríamos decir que el modo de vivir es superior a los contenidos de los documentos. La historia nos muestra que lo esencial deja de lado los modos de actuar. En esa perspectiva se puede afirmar que el Concilio Vaticano II fue una tentativa de recuperar la importancia del modo de ser iglesia. Pablo VI, uno de los papas conciliares, dice que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos de la fe que a los maestros, o si escucha a los maestros, lo hace porque son testigos de la fe. El modo de ser cristiano es como algo superior al contenido, una dinámica que posteriormente se quiso relegar en la vida de la Iglesia para regresar a las enseñanzas teóricas. En esa coyuntura podemos decir que el Papa Francisco ha vuelto a dar un impulso a la dinámica iniciada en el Concilio Vaticano II hace ya más de 50 años. Nos recuerda Francisco la tarea que el Señor Jesús encomendó a sus discípulos no es otra que el anuncio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y con ello suscitar la escucha de la fe en todos los pueblos. Para ello, Francisco habla del modo de anunciar el Evangelio, no del contenido, y afirma: la Iglesia cumple su mandato sobre todo cuando da testimonio de palabra y obra, de la misericordia que ella misma ha recibido gratuitamente. Lo fundamental
es el ejemplo, colocando en el texto lo que Jesús hizo. Lavó los pies a sus discípulos y dijo que seremos bienaventurados si también nosotros hacemos lo mismo. Y por si a alguien no le ha quedado claro, continúa Francisco. De este modo, la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Y el Papa explica que para anunciar el Evangelio, el Señor nos insta a cuidar de los hermanos y hermanas más débiles, de los enfermos y de los que sufren. Ese es el modo con que Francisco orienta a la Iglesia para responder hoy a los signos de los tiempos con testimonio, con modos ejemplares, sin adoctrinamientos. En la meditación previa al inicio del trabajo en este sínodo, que habla de itinerarios, el padre dominico Timoteo Radcliffe advierte sobre eso. Muchas personas quieren que este sínodo dé un sí o un no inmediato en varios temas, pero esa no es la forma en que la Iglesia avanza hacia el profundo misterio del amor divino. No debemos huir de las preguntas difíciles, afirma Radcliffe. Un sínodo, una Iglesia que explicite con pelos y señales lo que hay que hacer en cada momento, es una Iglesia del Levítico, de normas y leyes, no del Evangelio de la libertad. De ahí que continúe habiendo quien aboga por la Iglesia de los contenidos precisos, de la clara doctrina, por la Iglesia piramidal, en la que unos dicen lo que hay que hacer y otros obedecen sin rechistar. Francisco, con el sínodo, quiere llevarnos a entender que la Iglesia debe adoptar formas de dar testimonio del Evangelio, y cuando se haga eso, el contenido vendrá por añadidura. Escucha, diálogo, conversión en el espíritu, discernimiento comunitario, son modos que ayudan a avanzar en el proceso, un término decisivo en el magisterio actual del Papa Francisco. Pero cuando se habla de una Iglesia sinodal, se necesita mucha paciencia para aprender a vivir y acoger ese modo de ser Iglesia, viviendo con una experiencia agotadora, a veces ardua, pero sin duda es el camino para apreciar la diversidad en la Iglesia y promover la unidad del pueblo de Dios. Para ello tenemos que aprender a escucharnos unos a otros y tomarnos muy en serio. El diálogo, la conversación comunitaria, el espíritu de discernimiento en común es una experiencia que debe calar en nuestras comunidades, grupos eclesiales, ambientes parroquiales y hasta en nuestras diócesis, si queremos ser testimonios vivos del Evangelio y ejemplo tan necesario para nuestra cultura tan patriarcal, machista y dominante en Nicaragua. Que la Iglesia sea ejemplo de esta transformación y cambio que necesitamos en nuestra tierra nicaragüense, mis queridos hermanos y hermanas. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Vamos a tener un breve programa del encuentro ecuménico por la unidad de los cristianos que se ha celebrado con motivo del sínodo y de un aniversario más del Concilio Vaticano II en el Vaticano, en la misma plaza donde la tradición recuerda el martirio de San Pedro. El Papa ha invitado a los líderes
de las distintas iglesias protestantes, anglicanas, ortodoxas, bautistas y pentecostales, a un encuentro en oración por la unidad de los cristianos. Pero sobre todo el Papa quiere la unidad de los cristianos para que enfrentemos con dignidad los desafíos de los pueblos que luchan por la paz. La guerra nos amenaza a todos, la violencia, la persecución, los asedios, el encarcelamiento, el destierro, la despatriación, es un tema vital en nuestra Nicaragua. El Papa pide rezar por todos esos problemas para que no caigamos en la violencia de las armas, en una tercera guerra mundial que ya se está viviendo a pedacitos, afirma Francisco. Estamos acá reunidos esta tarde en un momento de oración ecuménica en esta plaza de los protomártires, en el lugar donde, según la tradición inmemorial, fue martirizado el apóstol Pedro. Cristianos de todas las tradiciones, hermanos y hermanas en Cristo, participantes en el sínodo, delegados fraternos y representantes de las diversas iglesias y comuniones cristianas presentes en Roma, nos complace caminar y orar juntos en esta jornada simbólica del 11 de octubre, que conmemora el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. En particular, queremos dar gracias por los frutos ecuménicos que se han desarrollado bajo el impulso del Concilio, destacando el 60 aniversario de la publicación de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium y del decreto sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio. Mira con bondad a tus fieles, Señor, y derrama clemente sobre tu pueblo los dones del Espíritu, para que crezcan sin cesar en el amor de la verdad y en la búsqueda sincera y esfuerzo común encuentren la perfecta unidad de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. El obispo anglicano Warner de la Comunión Anglicana, siempre un texto de la Lumen Gentium. Le responde la arquimandrita Casinas: te bendecimos, oh Dios de la vida, por tu llamada universal a una vida en unión con tu Hijo Jesucristo. La archimandrita Gazzina de la Iglesia Ortodoxa de Grecia. Seguirá Joseph Mar Barnabas de la Iglesia Ortodoxa Siria de Malankara en italiano. Y el reverendo Dirk Lang de la Federación Luterana Mundial. El pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad, y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, que es fruto de los labios que confiesan su nombre. Joseph Mar Barnabas, metropolitano sufragáneo de la Iglesia Siro Malankar, la Iglesia Ortodoxa Siria.
Damos gracias, oh Cristo, cabeza de la Iglesia, por el don de tu Espíritu que nos conduce a toda la verdad. El reverendo Dirk Lange de la Federación Luterana Mundial. Sigue el turno del reverendo Puko Yinav de la Fraternidad Mundial Pentecostal y el arcipreste Roman Fischer de la Iglesia Ortodoxa Serbia. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. Sigue el arcipreste Roman Fischer. Te alabamos, Jesucristo, Maestro y Salvador nuestro, por todos los dones que hemos recibido gratuitamente de ti y que también queremos compartir gratuitamente. El Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos, del modo determinado por Cristo, en una grey y bajo un único pastor. Para conseguir esto, la Iglesia Madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia. Alabado seas, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, por tu obra de unidad entre nosotros, especialmente la que recibimos a través de este sínodo, tú que nunca dejas de acercarnos a Cristo. Seguirá un momento de lectura del texto bíblico del libro del profeta Isaías. Lo leerá en francés la reverenda Anne-Cathy Graber, menonita, de la Conferencia Mundial de los Menonitas. Del libro del profeta Isaías. El Señor de los ejércitos ofrece a todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjudiosos, vinos generosos. Arnacara en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el palo que tapa a todas las naciones y aniquilará la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará de la tierra entera el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Aleluya, 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 aleluya. Jerusalén, construida como ciudad bien unida y compacta, ¿a dónde suben las tribus del Señor? Del Evangelio según San Juan. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Que todos sean uno como tu Padre. Estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que tú me diste para que sean uno como lo somos nosotros.
yo en ellos y tú en mí, para que sean plenamente uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Padre, los que me confiaste quiero que estén conmigo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, a la que me diste, porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo daré a conocer para que el amor que me tuviste esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. A continuación seguirán lecturas breves sobre: no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cada una de estas palabras que mencionaron tocando algunos trozos de la Lumen Gentium, la Constitución dogmática que ha cumplido ya su 60 aniversario. La comunidad ETC se ha ido desarrollando a lo largo de los años y se compone actualmente de unos 100 hermanos originarios de 30 países que son cristianos procedentes de diversas confesiones. Es un signo visible y palpable de la reconciliación y unidad de los cristianos. La comunidad ETC no acepta donativos y los hermanos se ganan la vida con su trabajo y sus herencias personales, dándoselas a los más pobres. Cristo es la luz de los pueblos, por ello este sacrosanto sínodo reunido en el Espíritu Santo desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Otro extracto de la Lumen Gentium: todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. El Concilio Vaticano II fue el 21º concilio ecuménico de la Iglesia Católica que tenía por objeto principal la relación entre la Iglesia y el mundo moderno, convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los acontecimientos históricos que marcaron el siglo XX. Constó de 4 sesiones, la primera de ellas presidida por el mismo Papa a partir de octubre del 62, Juan XXIII. No pudo concluir este concilio porque falleció un año después, el 3 de junio de 1963.
Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura el 8 de diciembre de 1965. Fue el concilio que contó con mayor y más diversa representación de lenguas y etnias. A continuación, el reverendo Polche, de los discípulos de Cristo, tocando un extracto de la Unitatis Redintegratio. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia, efectúa esa admirable unión de los fieles y los congrega tan íntimamente a todos en Cristo, que Él mismo es el principio de la unidad de la Iglesia. Dios de la vida, que das vida a todo ser desde el principio, te pedimos que tu Espíritu continúe la obra de comunión y unidad en nosotros. Él era el reverendo Matthew Lafferty de la Conferencia Metodista Mundial. Seguirá de la Comunión Anglicana el arzobispo Ian Ernest, tomando un extracto del Decreto Unitatis Redintegratio. Es necesario que los católicos con gozo reconozcan y aprecien en su valor los tesoros verdaderamente cristianos que, procedentes del patrimonio común, se encuentran en nuestros hermanos separados. Es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las virtudes en la vida de quienes dan testimonio de Cristo y a veces hasta de el derramamiento de su sangre. Ni hay que olvidar tampoco que todo lo que obra el Espíritu Santo en los corazones de los hermanos separados puede conducir también a nuestra edificación, porque Dios es siempre admirable y digno de admiración en sus obras. Oh Cristo, amor del Padre, que nos has llamado al amor más grande, al amor del prójimo, ven a nosotros en cada bautizado para que juntos demos testimonio de ti y cesen las divisiones. Era la reverenda Tara Kurlevitz de las Iglesias Reformadas, representante de todas ellas. Sigue de la Iglesia Luterana el reverendo Michael Jonas. El verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. En efecto, los deseos de la unidad surgen y maduran de la renovación del alma, de la abnegación de sí mismo y de la efusión generosa de la caridad. Seguirá el pastor Luca Anciani, protestante. Espíritu Santo, dinamizador de la vida en Dios, ven a renovar en nosotros la caridad para que crezca nuestra solidaridad y el compromiso con los que padecen hambre, los enfermos, los presos, los emigrantes y todos los que han perdido la esperanza. De la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas en alemán hablará el reverendo Hans Lessing, otro extracto del Decreto Unitatis Redintegratio. Le seguirá el reverendo Amba Antonio de la Iglesia Copta, arzobispo copto de Jerusalén. El bautismo, por tanto, constituye un poderoso vínculo sacramental de unidad entre todos los que con él se han regenerado. El bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación, a los medios de salvación determinados por Cristo y finalmente a la íntegra incorporación en la comunión eucarística. Oh Dios, que nos has creado y nos has hecho renacer en el bautismo, concédenos vivir en plenitud tu gracia para que un día lleguemos a la plena comunión eucarística. Una oración que acompaña a cada uno de estos extractos de la Lumen Gentium y de la Unitatis Redintegratio. Sigue ahora de los focolares, la presidenta del movimiento de los focolares, Margaret Carran, y le seguirá el hermano Alois. De la comunidad ETC.
Este sagrado concilio se declara conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso, pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros, en la virtud del Espíritu Santo. Oh Cristo, esperanza nuestra, tú nos has prometido tu presencia para siempre. Es en el amor del Padre y en el impulso del Espíritu donde encontramos la fuerza. Concédenos unirnos a tu oración, que seamos uno para que el mundo crea. Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Manifiesta sobre nosotros, oh Padre, la abundancia de tu misericordia, y por el poder de tu Espíritu, elimina las divisiones entre los cristianos, para que tu Iglesia brille como un signo elevado ante las naciones, y para que el mundo, iluminado por tu Espíritu, crea en el que tú has enviado, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Están escuchando el canto Misericordias Domini. Camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Atentos a las últimas noticias más impactantes. El párroco Rafael Ríos Gadea ha optado por la infamia al traicionar a su propia iglesia desde la Asamblea Nacional.
Este sacerdote de la Concordia ha lanzado un desafío al buen juicio al negar descaradamente la brutal persecución religiosa que ha marcado a más de 45 sacerdotes y 2 obispos como víctimas. Atrevidamente, ha declarado que en Nicaragua reina la paz, atribuyéndoselo a supuestos héroes del pasado, mientras minimiza los más de 870 ataques registrados contra la Iglesia Católica y más de 100 contra la Evangélica desde 2018. Este acto de complicidad con el régimen orteguista no solo silencia los abusos, golpes, encarcelamientos y exilios sufridos por los líderes religiosos, sino que también insulta a los fieles que enfrentan en silencio el peso de esta dictadura despiadada, alzando su voz desde el púlpito para enmascarar los crímenes de un régimen sediento de poder, mientras pretende ofrecer consuelo con rezos vacíos a un pueblo oprimido. Pues este viernes aseguró durante un mitin político con diputados sandinistas que en Nicaragua no existe la persecución religiosa. Quitémonos de la mente lo que muchos dicen, que en Nicaragua hay persecución religiosa. La persecución religiosa se da cuando es por odio a la fe y se persigue a todos aquel que se llama hijo de Dios. Cuando se delinque y se comete un delito, haga el que cometa el delito. Pero no es la iglesia, todos somos iglesia. Y hoy tenemos que darle gracias a Dios. Hoy podemos rezar a Dios y sentirnos hijos de Dios. Démosles infinitas gracias a Dios por este momento especial en nuestra vida y en nuestra historia. Amigos, amigas, no es necesario hacer un comentario a estas declaraciones del párroco de la Concordia. Está claro. Lo que pretende el gobierno, por una parte, manipular a la Iglesia y manipular a los sacerdotes para que se pongan de su parte y nieguen la realidad, como la niega la vicepresidenta de la República cada locución que nos da al mediodía. No es necesario hacer una reflexión ni un comentario, simplemente ver los hechos, juzgar los hechos y descubrir a la luz de los hechos por dónde va la verdad y los intereses de este régimen que quiere controlar el liderazgo de la Iglesia y someter las enseñanzas del Evangelio y de la doctrina cristiana a sus propios intereses. Estuvo con ustedes el padre Rafael Aragón en el programa El Pueblo de Dios en Marcha. Que camina por el mundo gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los hombres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste